El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cada día que escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que Dios no nos ha dejado solos. Quizás en tu mente haya la idea de un evangelio drástico, rudo, donde quizás tu mente muestra a un Dios cruel, despiadado, que solo busca que tú cometas un error para caerte encima, castigarte, latigarte. Y esa es la idea que nos han vendido. Pero déjeme decirle que cuando escudriñamos la palabra de Dios, la Biblia nos muestra a un Dios cercano, a un Dios presto, a un Dios que está a tu lado y que ha hecho todo lo posible para que tú vuelvas nuevamente en relación con Él, que te relaciones con Dios. No te estoy vendiendo un evangelio barato, te estoy hablando de la persona de Jesús de Nazaret. Tanto fue su amor que se hizo uno de nosotros. Al estar concebido en el vientre de la Virgen María, se hizo uno de nosotros. No como los pensamientos gnosticistas o de los primeros siglos que negaban la humanidad de Jesús. No podían ellos creer cómo un Dios se hizo hombre. De hecho, la naturaleza de pecado, porque muy claramente el apóstol Pablo dice que toda la raza, toda la humanidad está bajo pecado. No hay uno solo que pueda decir yo estoy libre de pecado. Pero al no ser la persona de Jesús engendrada por un hombre, sino concebido en el vientre de la Virgen María por Jesús, por el Espíritu Santo, al ser concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, nace la humanidad de Jesús. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el testimonio de el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito de Dios. Así que déjame decirte que Dios está más cerca de ti de lo que tú crees. Sin duda alguna estamos viviendo momentos donde hay libre expresión, libre pensamiento, y muchas personas pueden creer, pensar o decir o argumentar. Pero yo me baso en lo que la Biblia nos enseña. Y es tanto así que la oración cumple un papel importante dentro de nuestra vida como creyentes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Parece repetitivo la palabra orando, la acción orar. Y es que Efesios capítulo 6, versículo 18, que encierra la armadura de Dios, dice así, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es un recurso de emergencia para los momentos de crisis. Muchas personas la han vuelto así. Hay alguien enfermo, llaman a alguien para que ore. Y yo no digo que esté mal. Pero si la persona que está enferma, ¿por qué no comienza a confesar la palabra?
¿Por qué no empieza a hacer esa palabra su logos en primer lugar? Su logos es el que le da el entendimiento. Su logos es el que le acerca a Dios. Su logos es el que le permite conocer a un Dios que sana. Y luego, a medida que la repite, a medida que la confiesa, a medida que la declara, no importa el pronóstico, no importa lo que quiera decir el mundo, se convierte en una palabra rema, que es algo revelado en la sanidad para ti. Así que la oración no es un recurso como un botón de pánico. Hace poco nos entregaron un botón de pánico. Es solamente oprimirlo e inmediatamente se activan las alarmas donde estén. No, la oración no es algo que los demás deben ver para que tú explotes, para que tú digas, ya no sé qué más hacer, ya no sé cómo más llamar la atención. No, no es un botón de pánico que se activa cada vez que tú tienes una enfermedad o tienes un problema o tienes X cosa. No. La oración tampoco es un ritual exclusivo de un servicio religioso o de una reunión de iglesia. En ningún momento. Más bien, la oración implica un desarrollo de tu conciencia, que tú estás, a partir de que recibiste a Cristo en tu corazón, tú estás en una relación indefinida, indeterminada, indivisible con tu Dios. Él está para ayudarte, pero depende de ti el desarrollo que tú tengas en tu vida cristiana. Tú entras a caminar por el camino de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, antiguamente llamado Saulo de Tarso, fue llamado cuando iba persiguiendo e introdujo su accionar delictivo en el camino. Tan pronto él pisó ese camino, se encontró con el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces con el aguijón. El cristiano inicia un camino en Jesús, en la persona de Jesús. Es el único camino que te puede llevar a Dios Padre. No hay otro camino. No hay Virgen María, no hay responsos, no hay oraciones, no hay purgatorio. Hay un solo camino que se llama Jesús de Nazaret. Cuando tú empiezas a caminar en él, te hallas con el Cristo. El Cristo que está dispuesto para guiarte, ayudarte y soportarte. No solo vas en el camino de la persona de Jesús, sino que inmediatamente está el Dios mismo para ayudarte. Así que la oración es un desarrollo de tu conciencia, que tú estás continuamente en la presencia de Dios a lo largo de tu vida. La oración es mantener una línea abierta con tu Creador en los momentos de alegría, de rutina, de dificultad, de actividades, en todo momento. Por eso, la Biblia abre el espectro del creyente. No para decir que tú vas en el camino de Jesús cuando vas a la iglesia, o cuando vas a un ayuno, o cuando vas a una vigilia, o cuando... No. Tú vas en el camino de Jesús. Y ese camino te conduce al Padre. Por eso dice Efesios 6:18 de la Biblia amplificada. Orad en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento, en el Espíritu, con toda clase de oración y súplica. Para ello,
velad con firme propósito y perseverancia, intercediendo por todos los santos, el pueblo consagrado de Dios. Así que hay una necesidad de orar. Para el creyente que se ha puesto la armadura, que se ha constituido en un soldado cristiano, surge la oración también en medio de la incertidumbre, la ignorancia. Quizás muchos tendrán una vida cristiana de 10, 20, 30 años. Y quizás han conocido, han experimentado algunas de las artimañas del diablo. Pero ojo, no conocemos todas sus artimañas. Es ahí donde la oración nos muestra el camino. ¿Cuántas personas realizan un negocio sin orar? ¿Cuántas personas realizan una compra por lo más mínimo que sea? Por lo mínimo, un dulce, lo que sea, lo realizan sin estar en comunión. No te estoy diciendo que te vuelvas un religioso, no te estoy diciendo que te vuelvas una persona que andas con la camándula y que cada vez que haces algo das una vueltica. No. Te estoy hablando de que debes tener una actitud de dependencia de Dios, tu amigo. Hace muchos años, recuerdo que mi hijo lo llevamos a una cita de control psicológico. Y en esa cita, supuestamente la persona que le atendía le hablaba y le preguntaba, ¿cuál es tu amigo? Y él nos miró, estábamos juntamente con mi esposa. Y la persona le decía al profesional psicólogo, es que tú tienes que tener un amigo imaginario. Josué lo miró y dijo, yo no tengo amigos imaginarios. Mi único amigo se llama Jesús. Y la persona inmediatamente nos miró como diciendo, qué religiosos, qué fanáticos, cómo están estropeando la mente de ese niño. Y es que nuestro amigo no es imaginario. Tu amigo se llama Jesús. Que tú lo quieras ignorar, que tú no lo quieras mirar, que tú no quieras ver hacia el piso por donde caminas, que tú no quieras mirar hacia el frente quién te está esperando, es otra cosa. Pero aún en los momentos más pequeños o más grandes, está ahí Dios. Y lo ha hecho a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que nos ayuda en cualquier momento. ¿Qué necesitas hacer? Caminar por el camino de Jesús. Tú no necesitas meterte 10 días, 20 días en ayuno, no. Tú necesitas reconocer, ser consciente que caminas en el camino de Jesús. Por eso estamos viviendo unos tiempos apocalípticos proféticos. Mucha gente se angustia y se llena sin esperanza. Déjame decirte, hay esperanza porque vemos que lo que dijo nuestro Dios se va cumpliendo. Así que nos da la certeza que vamos bien por el camino donde estamos. No hemos aprendido todas las maquinaciones del imperio de Satanás. Es un profundo abismo. Es una escuela en la que por mucha experiencia que tengas, seguirás aprendiendo hasta el día de tu muerte. Hace poco escuchaba yo, a mi Señor Padre hablando de todas sus luchas y pruebas que había tenido. Y dijo esa frase, aún aprendemos las maquinaciones. Y es así. La Biblia nos está diciendo que tú vas a aprender cada día. No sabemos todas sus artimañas. No sabemos todas sus triquiñuelas. Y de pronto aquí puede caber el proverbio, no sé de dónde saldría, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Tiene muchas décadas y sus artimañas son cada día impredecibles. Pero hay algo que te puede ayudar y es la oración. La oración, la oración, la oración.
En cuanto a muchas artimañas de Satanás, hay muchos propósitos en la providencia y la gracia de Dios. Por eso, la Biblia dice que debemos ser como un niño. Un niño no piensa, un niño no analiza. Cuando tú tienes a tu hijo y está quizás por un pasamanos y tú le dices, lánzate, él no lo piensa, él lo hace. Su instinto es de confianza en su padre. Así nos pasó hace algunos años con nuestro hijo. Un pasamanos le dijimos, lánzate, y de una, y tocó tomarlo porque nos cogió desapercibidos. Así tú eres en las manos del Señor. Él está siempre presto y tú no lo coges por sorpresa. Él está para ayudarte. Ese tiene que ser tu carácter. Por eso, la oración no es un recurso de emergencia. No. Tampoco es un ritual. No. Tampoco implica de que tú debes hacerlo quizás a solas, o tú tienes que arrodillarte, o tú... No. Es una relación con cuando vas con un amigo. Cuando tú vas con un amigo, le confiesas, le hablas, le miras, pones toda tu confianza, toda tu esperanza. Por eso es necesario entender que Efesios 6:18 es sin duda uno de los textos más completos y desafiantes de todo el Nuevo Testamento sobre la disciplina, el carácter espiritual que tú debes tener en la oración. En la oración hay un ambiente indispensable en la que se libra una batalla espiritual. Por eso Dios te dice, vístete, y una vez te has vestido, estás seguro de todo lo que Dios ha hecho. Si tú te detienes a mirar, en cada parte Dios no te ha dejado solo. Tú te has sentido solo y quizás has tomado una decisión contraria. Has tomado una decisión fuera de su voluntad. Pero es porque tú te has sentido solo. Es porque tú no has sido seguro y certero en decir, estoy caminando en el camino de los caminantes que iban por el camino, en el camino de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra razón, no hay otra certeza. Jesús es tu camino. Por eso dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, velando con ello en toda perseverancia y ruego por todos los santos. Si nos ponemos a desglosar este versículo, encontramos varias características fundamentales. Varias que nos ayudan a definir el carácter general de una vida de oración de un creyente. ¿Por qué? Porque Efesios 6:18 nos muestra que la oración no es una actividad aislada en la agenda de un creyente. No. La oración no es solo para tú salir de tu casa, entonces encomiendas tu camino al Señor. O cuando tú vas de viaje. Hay veces, ocasiones, que vamos de viaje y oramos. Sí, está bien, pero no debe ser solo para ese momento. No solo debe ser para algo específico, no. La oración debe ser permanente, en todo lugar. Debe ser tu estilo de vida. Y ese estilo de vida te sostiene y te da el poder. Por eso dice la Biblia en el lenguaje sencillo. Te he traído varias versiones para que tú tomes conciencia. Dice Biblia amplificada, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen
que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Así que este versículo, el 18, te introduce en el carácter general de una vida del creyente. Cuando hablamos de carácter, hablamos de la forma de pensar, actuar o de interactuar. Y tú lo haces con tu entorno. Cuando tú le das lugar a tu mente, puedes vacilar. Anoche me acosté pensando algo y me sentí tan mal que al último dije, perdóname, Señor. No puede ser así. Perdóname. No. Y reflexioné y dije, no va a ser así. Por eso la frecuencia de la oración no es solo para ir a la iglesia, no es solo para hacer el devocional, no es solo para orar por un enfermo, no es solo para orar por una crisis económica, no. Antes de que la enfermedad quiera tocar tu puerta, debes orar en todo tiempo. No se refiere a pasar 24 horas de rodillas, sino a vivir en una actitud constante de comunión con Dios. Implica orar en los momentos de alegría, en los momentos de crisis, al tomar una decisión en tu rutina diaria. El creyente que no sabe que su dependencia es de Dios es como aquel que posee una identidad falsa. Recuerda que estamos como peregrinos y extranjeros. Estamos como embajadores. Un embajador no se preocupa si el país tiene crisis porque vive en la residencia, que aunque está en el país de crisis, esa residencia, aunque está, no depende de él, sino de la nación que le ha enviado como embajador. Él no se preocupa por su estancia, él no se preocupa por su movilidad, él no se preocupa por nada de lo que pase, él se preocupa por representar a quien le ha otorgado ese cargo de embajador. Dios nos ha puesto como embajadores, así que tu dependencia no es tuya. Pero hay muchos que son embajadores, pero se mezclan con el pueblo, piensan como el pueblo, actúan como el pueblo, y cuando se miran son uno del pueblo y han dejado su lugar de residencia, han dejado su representación. Y es así que si el Estado los ve, los llama a calificar. Venga a calificar, venga a descargarse porque usted se dejó de ser lo que se envió a hacer y está haciendo lo que no debe hacer. Por eso la Biblia en Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velad en ella con acción de gracias. En Primera de Tesalonicenses 5:26 dice, hermanos, orad por nosotros. Así que la frecuencia de orar en todo tiempo, vuelvo y te digo, no es porque la oración es el recurso de emergencia en los momentos críticos. ¿Hay alguien enfermo? Permítame. No, yo creo que no tengo la capacidad para orar. Voy a llamar a alguien. Voy a invitar a alguien. No. Tú tienes que desatar la palabra. Más bien revísate qué tanto conoces de Dios, qué tanto sabes de su palabra y qué tanto sabes de aquel que te tomó por soldado. La primera de Timoteo 2:1 y 2 nos da la instrucción sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso, si tú estás en el camino de Cristo,
Tú no te identificas con aquel líder político que apoya el aborto, que apoya la promiscuidad, que apoya todo lo que va en contra de la Escritura. Y te hablo así, neutral, porque tenemos las redes sociales. Y si digo algo, alguna puede bloquear, porque para ellos se considera una ofensa. Pero tú me entiendes a lo que te hablo. Cuando yo me identifico con el camino, busco personas y líderes que tengan temor de Dios, que muestren una afinidad con mi identidad. Quizás en mi manera de ver no son, o han entrado porque ven que es la solución, pero no puedo desconocer que también Dios los ha llamado y que si han oído de algo del Señor es porque Dios es bueno y misericordioso. Mi identidad debe ser con ellos. Pero hay creyentes que defienden causas de personas que han mostrado su afinidad con la hechicería. Pero no importa porque su plan de gobierno me muestra, no, perdóname. Una mata puede parecer buena. Hace poco estábamos en el campo y había una mata que parecía la gulupa. Y me acerqué y alguien me dijo, ojo, porque esa mata es venenosa. Yo le dije, pero parece a tal fruta. Me dijo, sí, pero no lo es. Así parece todas las agendas de aquellos que entran dentro de su plan de gobierno con algo que va en contra de la naturaleza del creyente. Ten cuidado, apártate, aléjate, pídele perdón a Dios, porque tú no puedes ir por el camino de Cristo y estar en unión con las tinieblas. No hay ninguna comunión con las tinieblas. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Segunda de Tesalonicenses 1, aquí sí se me fue la cita. Segunda de Tesalonicenses dice que la palabra de Dios sea glorificada por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que la oración tiene un poder. Y no es el poder que desata, no. Es el poder que te permite tener acceso a Dios, mostrar que estás en Dios y que estás en Él. La oración es de suma importancia, tanto para nuestra defensa como para la destrucción del reino de las tinieblas. No puede describirse propiamente como parte de la armadura de defensa que debemos usar, ni como una de las armas que debemos empuñar. Pero sí la oración es una súplica a la fuerza y a la gracia divina. Habla del poder de la oración, como si la oración misma fuera la fuerza espiritual. Por eso, tú no debes enfatizarte en algo que no lo es. Tu vida debe estar en comunión con Dios. Tu vida debe estar en relación con Dios. Por eso, la Biblia nos enseña que nada podemos hacer si en la vida espiritual no estamos unidos a Dios, porque en Él somos más que vencedores. Por eso, cuando tú oras y cuando tú vas a la calle y tú dices, Señor, gracias, voy contigo. Cuando tú ves algún peligro, Padre Celestial, glorifícate. Cuando tú ves algo, Señor, ayúdame. Cuando hay que tomar una decisión, Padre, guíame. Cuando tú estás en algo, Señor, glorifícate. Cuando tú estás en lo que sea, Padre, obra. Señor, ayúdanos. Padre, te doy la gloria. Señor, te doy la honra. Señor, te doy la alabanza. Tú muestras tu dependencia de Dios. Y es que la oración es nuestra dependencia de Dios y lo hace de manera constante. Y por consiguiente, tu oración debe serlo también.
No importa los avatares de la vida, no importa los cambios de la vida, no importa las necesidades que haya, no importa lo que suceda. Tu oración debe ser siempre constante. Por eso la Biblia dice, con toda oración y ruego. La variedad en la oración te invita a usar diferentes formas de comunicación con Dios. Una puede ser a través de la adoración, otra puede ser a través de la petición, otra a través de la intercesión, otra a través de la acción de gracias, otra vez a través del lamento. No interesa. Lo importante es que tú muestres tu dependencia de Dios. Por eso, Efesios 6:18 de la PDT dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Tú no necesitas hacer algo para estar en el Espíritu. No, tú necesitas reconocer desde que el día que recibiste a Cristo en tu corazón, vino a morar en ti el Espíritu Santo. Es una promesa que Dios dio a través de la persona de Jesús de Nazaret. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. El Señor Jesús había mostrado con sus discípulos una amistad, había mostrado una dependencia, una colaboración mutua. Así que Él se iba, pero les dijo, no se preocupen, ustedes no van a estar solos, van a tener alguien que les va a investir de poder, alguien que ha hecho posible que todo lo que Dios ha dicho se haga posible y real y sostenible, el Espíritu Santo. Si está bien, Dios Padre organiza, Dios Padre planea, Jesucristo crea, el Espíritu Santo sustenta y embellece. Esa siempre ha sido la obra del Espíritu Santo. Por eso Él habita en el creyente, para dar la hermosura y sostener al creyente con toda oración y ruego. El creyente no se limita a un solo tipo de oración. La vida de oración es multifacética. Adoración y alabanza es reconocer quién es Dios. Acción de gracias, agradecer por sus bendiciones. Confesión, mantener las cuentas limpias con Él. Ruego y petición, exponer necesidades específicas con humildad. Ahora entramos a algo y es en el Espíritu. Mira que tú debes orar. Mira que tú debes tomar el accionar. Pero ese accionar va acompañado de el Espíritu. No tu espíritu, sino habla del Espíritu de Dios, porque está con mayúscula. Hay una fuente de poder. Tu oración, tu accionar, va a la fuente. O en otras palabras, de la fuente se desprende tu accionar. Orar en el Espíritu significa alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios, ser guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que toman la decisión, una vez la tomaron, le quieren atribuir esa decisión y esa acción al Espíritu. Y el Espíritu le dice, tú lo hiciste solito, tú no contaste conmigo. Si hubieras contado conmigo, yo te hubiera dicho no. ¿Y cuánta gente hace una pausa en su camino? Ponen un punto, como para decir una vida antes y otra, y una que termina y una que empieza, pero resulta que ese punto no es un punto aparte, sino es un punto que hace una continuidad, porque tú sigues siendo la misma persona que tomas las mismas decisiones
y como tú tomas las mismas decisiones, siempre vas a terminar frustrado, derrotado y acabado. ¿Por qué no lo hiciste antes de decir, Señor, ¿estará bien que yo haga esto? Señor, ¿estará bien que yo haga aquello otro? Señor, ¿estará bien tal cosa? No se trata de una repetición mecánica de palabras, no, sino de una oración humilde que reconozca la propia debilidad y dependencia de la intercesión divina. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda y nos sostiene. Mira lo que dice Romanos 8:26. Así también, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como es debido. Pero el Espíritu mismo va al encuentro de nuestra súplica e intercede por nosotros con anhelos inefables y gemidos demasiado profundos para ser expresados. En otras palabras, hay personas que miran porque tuvieron alguna crisis emocional, ven a una persona y en ella ven su esperanza de iniciar una nueva vida. Y luego todo lo camuflan con que fue el Señor que se lo aparejó. Y resulta que vuelve nuevamente el ciclo de vida a repetirse. Y no fue, sino tu misma mente que presumió que era. ¿Por qué no te detienes y dices de aquí en adelante, Señor, ayúdame? El Espíritu Santo toma tu oración, va a tu palabra. Él toma esa palabra, la transforma, la hace su oración y la lleva al Padre. Por eso te digo que tú no estás solo en tu vida cristiana. Tú estás con el Señor. Tú estás con el Creador del universo. Y si tú estás con Él, nada malo te puede ir. Pero esto es diferente a Romanos 8:6. ¿Por qué? Porque Romanos 8:6 nos habla de ocuparnos de nosotros mismos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que te puede mover tu piso. Porque si vemos desde Romanos capítulo 6, es donde Romanos 6 nos habla de esa unidad en el bautismo con Cristo. No es el bautismo en aguas, no. Pero sí tiene que ver, porque ambos es ser sumergidos, ser metidos, estar en. Así que Romanos 6 nos habla de la muerte del creyente al pecado y su unión con Cristo. Muere al pecado, se une a Cristo y resucita con Él. Y empieza luego el versículo 7, donde todo creyente ha tratado de buscar por medio de la ley o los mandamientos o las ordenanzas o los testimonios o los ejemplos de otros para hacerlos su propia norma de vida. Y es así que en Romanos capítulo 7 vemos que el apóstol Pablo trató de buscar en la ley, siendo renacido de Jesús, habiendo conocido a Jesús, trató de poder identificar por su conocimiento en la ley. Había conocido de Jesús, sí, pero quería aplicárselo a la ley. Y se dio cuenta que en la ley no había nada. Se dio cuenta que la ley lo que hacía era culparlo. Lo único que la ley hacía era identificar la ofensa. Quizás eso te está pasando.
Tú recibiste a Cristo y estás buscando el formalismo, estás buscando el método, estás buscando la forma. Vete al 8. En el 7 no lo vas a encontrar. De hecho, muchas veces erróneamente hemos predicado que es la lucha entre la carne y el espíritu, y no es así. Romanos 7 nos muestra la dependencia que el apóstol Pablo quería en la ley, y se dio cuenta que la ley no podía. Fue hasta el 8 que él encuentra y él ve que su liberación estaba en conocer a Jesús, pero su dependencia en el Espíritu Santo. Es por eso que el versículo 6, el capítulo de Romanos, establece la raíz de esa lucha. Explica que la vida del ser humano está determinada por aquello que gobierna su mente. El ocuparse de la carne es muerte. La carne, el sas en griego, en la teología del apóstol, carne no solamente se refiere al cuerpo físico, a los músculos, sino se refiere a la naturaleza caída, el egoísmo, los deseos desordenados, la inclinación a vivir de espaldas a Dios, a confiar en sus propias fuerzas. Es que yo hice, es que yo hago, es que yo no. Yo dependo de Dios, descanso en Él. Y a veces pareciera que no me interesaran las cosas, pero me interesan más porque todo lo he puesto en sus manos. El ocuparse, esta palabra es clave. No significa tener un pensamiento pasajero. Significa tener una mentalidad fija, un enfoque mental, los valores, las aspiraciones y en qué se concentra la atención de una persona de forma constante. Hay gente que viene una enfermedad a su vida y dice, ¿por qué vino esta enfermedad? Señor, tú me quieres probar. Señor, por favor, quita esta prueba, Señor. Oh, Padre Celestial, resistiré, pero Señor, me está debilitando. ¿Perdón? La enfermedad viene porque hubo una naturaleza caída, la cual se generó en el huerto del Edén. ¿Yo qué debo hacer? Reprender la enfermedad. Padre, tu palabra dice que ninguna enfermedad tocará mi cuerpo. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú te llevaste toda enfermedad. Señor, gracias porque en ti soy sano. Gracias, Señor, porque te envío la palabra tuya a mi cuerpo y comienza una restauración y comienza una liberación. Todo lo que se había afectado por la enfermedad y mi naturaleza caída, en el nombre de Jesús, es restituido por el poder creativo de la palabra de Dios. Y empiezas a lanzar con tu propia carne, con tu naturaleza caída, la confianza en Dios. Pero hay gente que se ocupa, no hace de algo pasajero, sino una mentalidad fija. Y esto como resultado trae la muerte. No solo la muerte física, a todos un día nos ha de llegar, sino habla de la muerte espiritual y existencial. Es la separación de Dios. Es la hostilidad, el vacío, es al sentirse que Dios te ha puesto algo. Hay gente que dice, hermano, aquí llevo esta carga, pero el Señor sabe que no puede poner carga que yo no pueda llevar. No, mi hermano, esa es tu mentalidad. Si viene la lucha, si viene la prueba, el Señor también juntamente con ello nos da la salida. El apóstol Pablo dijo, puedo estar en el piso, pero no estoy derribado. Puedo estar caído, pero no puedo estar derrumbado. Así que ocúpate del Espíritu. El Espíritu es aquel neuma. Se refiere al Espíritu Santo. Él opera en el ser humano. Es la nueva naturaleza.
Es la influencia divina que capacita a la persona para alinearse con lo eterno, lo justo y lo bueno. Y también debes ocuparte en él, porque la Biblia habla de dos ocupaciones: si quieres hacerlo en tu carne o si quieres hacerlo en el espíritu. En este caso, si lo haces en el espíritu, implica sintonizar la mente con las frecuencias de Dios. Es someter tu pensamiento a su voluntad y buscar a lo que Él le agrada. Cuando hacemos eso, Dios comienza a enviar su bendición. Dios comienza a abrir puertas. Dios comienza a hacer cosas que uno no entiende. Comienza la gente a buscar. Comienza la gente, pero si yo me ocupo, yo me preocupo, yo me afano, no, descansa en el Señor. El resultado es vida y paz. Vida es el sol. No solamente algo biológico, sino la vida en abundancia, la verdadera vitalidad espiritual. Tener un propósito claro, una comunión con Dios que empieza por tu eternidad. Y la paz es el término hebreo que equivale al shalom. No es solamente la ausencia de problemas o de guerras, no. Es un estado de bienestar integral, de orden interno, de tranquilidad, de reconciliación total con Dios, que no importa la adversidad que venga, hay una salida. Por eso tú debes saber tu mentalidad y tu enfoque a dónde va. Esto determina tu estilo de vida y esto determina un destino y un resultado. Si tu mentalidad y tu enfoque está en la carne, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A quién busco? ¿A cómo lo busco? No, basta. Descansa en el Señor. A su tiempo Él enviará. A su tiempo Él hará. A su tiempo Él se moverá. Hay personas que son, como dijera, metódicas. Quieren todo ya, quieren todo que no se salga, quieren todo que ande como, mejor dicho, la fila. Y si algo se descarrila, se descontrolaron, se afanaron. No, mi hermano. Y a veces Dios permite que todo eso pase para que tú empieces a entender que tu mentalidad y tu enfoque debe estar en el Señor. El Señor Jesús, y termino con esto, para continuar, si Dios lo permite, el martes, con este hermoso pasaje. Si tu mentalidad y tu enfoque está en tu carne, pues tu vida te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque si tu mente está obstinada y ocupada en lo terrenal, el orgullo, la autosuficiencia, un deseo egoísta, todo esto es el resultado orgánico inevitable de tu carne, que va a producir la muerte, ansiedad, quiebra, vacíos. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo sature tus pensamientos con la palabra, el fruto natural e inevitable de esa siembra es una vida con significado profundo y una paz que sobrepasa a todo entendimiento. A veces Satanás quiere robarnos la paz y pone una idea errónea, pero la siembra. La siembra. Yo me puse a estudiar acerca de la semilla que se sembró en el campo donde se había sembrado buena semilla. Y me puse a mirar que era algo habitual que se hacía en tiempos del Imperio Romano. Y se hacía no solo para desboronar y acabar al enemigo, sino que se hacía algo que no se hacía para que se viera el resultado inmediatamente, sino que conjuntamente con la buena semilla crecía la mala semilla. Ambas tenían su proceso de muerte y de vida. Ambas tenían su proceso de desarrollo.
hasta que llegó el día de la siega. Y cuando llega la siega, mira el campo y dice, ¿pero qué pasó? Yo sembré buena semilla, pero este campo me ha dado mala semilla. ¿Qué pasó? El enemigo vino de noche. Un enemigo. Y ese enemigo es tu pensamiento. Es tu mente. Tú puedes hacer un devocional y llenarte de Dios. Pero llegaste y alguien te dijo algo. Inmediatamente tú lo dejas sembrar en tu corazón. Tú lo dejas arraigar en tu corazón. Y eso comienza a martillarte. Hasta que tú ves que todo lo que esa otra persona te dijo concuerda y demuestra y se afianza. Y entonces tú explotas y no sabes qué hacer. Ese es el gran problema de la vida del creyente. Cuando su confianza está en Dios, pero su mente está en el mundo. Es como el pueblo de Israel. Estaban en el desierto, pero soñaban, anhelaban y se visualizaban en tierra de Egipto, siendo lo que no eran, haciendo lo que no hacían, comiendo lo que nunca les era permitido. Pero es tan poderosa la mente que te hace ver y te hace vislumbrar lo que no es. Por eso, ocúpate de estar en el Señor. Quiero agradecerle, quisiera seguir, pero el tiempo corre. Quiero agradecerte por estar en sintonía. Espero que este programa te sea de bendición a tu vida, que te haga crecer. Compártelo, envíalo a alguien. Alguien lo puede necesitar, alguien lo puede solicitar. Tú puedes ser un canal de bendición. Quiero agradecerte por este tiempo, decirte que muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.